¿Cuál crees tú que debe ser el paso para que el país haga esa transición hacia una salida apegada a derecho, hacia una salida constitucional para llevar a Venezuela hacia el próximo proceso electoral? Creo que hay una distorsión aquí, porque en primer lugar, el gobierno se ha quedado pegado a la Constitución. Es un gobierno que ha mantenido la paz, la estabilidad durante estos momentos muy difíciles, que ha garantizado también que sigue permaneciendo el país en paz y con plena estabilidad en momentos de mucho dolor para una gran mayoría de venezolanos y venezolanas. Próximamente, sin duda, se va a seguir los pasos a convocar las elecciones tal cual y como lo dicta la Constitución. Es interesante porque las personas que han sistemáticamente violado la Constitución bolivariana desde que fue ratificada por una mayoría del pueblo venezolano son justamente personas como la persona que te está acompañando, Patricia, ahí en Caracas. Y son personas que apoyaron un golpe de Estado contra Chávez, que en ese momento destruyeron esa Constitución, desconocieran la legitimidad de esa Constitución. Son personas que desde luego han desconocido casi todos los procesos electorales, con la excepción de los cuales han ganado ellos. Entonces, creo que aquí no tenemos que estar preocupados por parte, por lo menos, del gobierno, por los seguidores del presidente Chávez, de que todo se va a continuar en línea con la Constitución. Es una Constitución que Chávez mismo mantuvo al lado de su corazón todos los días durante su gestión como presidente. Una Constitución que él aplaudió, que él siempre respaldó y que en lo cual siempre insistió en que se cumpliera. Entonces, creo que hay que respetar en estos momentos el dolor que los venezolanos, las venezolanas y muchas personas alrededor del mundo estamos sintiendo, dejarnos este tiempo también de estar de luto, de estar también celebrando la vida del presidente Chávez y todo lo que él ha hecho para Venezuela, la manera en que él ha transformado a Venezuela a ser otro país, un país que hoy en día es mucho más democrático que antes, un país en donde hay altos niveles de participación que casi no comparan con ningún país del mundo, un país, como ya bien señalaste, en donde se ha reducido la pobreza por más de la mitad gracias al presidente Hugo Chávez, un país en donde hoy en día una mayoría antes invisible hoy es visible y hoy tiene voz, y esa es la Venezuela que va a continuar, que va a continuar con muchísima fortaleza y con mucha unidad entre todos las personas, los factores que han estado durante todos estos años construyendo esa patria. Me encantaría integrar a ustedes dos en la conversación, pero desafortunadamente la diputada Machado no tiene posibilidad de oírte, Eva, así que más adelante le voy a transmitir algunas de las cosas que dijiste para que ella tenga la oportunidad también de reaccionar. Pero continúo contigo. ¿Cuál crees tú que será el principal legado de Hugo Chávez? ¿Cómo será recordado, no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero? Bueno, yo creo que él ha sido uno de los principales y más poderosos luchadores por la justicia social. El hecho de que él priorizó a los pobres, a la gente más necesitada, por encima de los intereses económicos, las ganancias no financieras, por encima de todo lo que habían hecho otros presidentes en Venezuela y en muchas partes del mundo durante gran parte del siglo XX. O sea, el legado más importante es eso, es el hecho de que él abrió la puerta a una amplia participación en el país, a un despertar colectivo de la conciencia, no solamente en Venezuela, sino a nivel regional, se puede decir incluso a nivel internacional, una dignidad, una fortaleza que él representó ante las más grandes potencias que siempre querían aplastarlo, imponer su propia agenda. Chávez siempre ha estado parado firmemente frente a esos intereses, esos poderes, diciendo en sus caras y con su lengua tan directa que él siempre manejaba y tan sincero, tan honesto, ¿no? De que él estaba al lado del pueblo porque él es pueblo y que nunca se iba a someter a esos intereses nefastos que siempre querían aislar, excluir a la gran mayoría de nuestro mundo. O sea, entonces yo creo que eso es su legado más importante que él ha dejado.
Quiero darle la oportunidad a la diputada María Corina Machado a comentar parte de lo que dijiste. Obviamente la periodista Eva Gollinger está en desacuerdo con esa visión de transición hacia unas nuevas elecciones. Dice la persona que te acompaña, refiriéndose a ti, María Corina, fue quien apoyó intentos de golpe de Estado, quien ha desconocido resultados electorales y los únicos que reconocen son los que en los que ellos obtienen la victoria. Entonces, aquí, por supuesto, hay dos visiones de cómo se debe llevar el país hacia esa Pero Patricia, Venezuela, yo sí dije que sí se debe llevar elecciones. Perdón. Sí, dije que sí deben por haber supuesto. elecciones. Me está aclarando Eva que obviamente, la diferencia es en cómo. La diputada dice que debe asumir el presidente de la Asamblea Nacional y tú dices que, bueno, ya está establecido la sucesión a través de el vicepresidente, quien debe encargarse de llamar a elecciones, obviamente convocarlas y que esto, bueno, sea la salida institucional del país. María Corina. No, bueno, en primer lugar, la Constitución venezolana es muy clara en lo que establece y debe ser el presidente de la Asamblea Nacional en vista que se produce una ausencia absoluta sin previa juramentación. Ahora bien, si se pretende imponer esta tesis que viola la Constitución y el señor Nicolás Maduro asume como presidente encargado, no podrá ser candidato entonces, porque el artículo 229 de la Constitución venezolana establece que el vicepresidente no puede ser candidato. Él seguiría siendo vicepresidente, en ese caso vicepresidente encargado de la presidencia. De modo que allí estas contradicciones evidentes son producto de violar y desconocer la Constitución. Para mí lo fundamental, Patricia, es ver hacia adelante. Una Venezuela que cierra un ciclo y que quiere vivir en paz, con seguridad, con libertad, con superación y estabilidad para Venezuela y la región. Y si ese respeto y esa compasión que dicen solicitar algunos de los miembros del chavismo tiene que ser mutua y absoluta y deben dar evidencias de que hay esa vocación de diálogo y de integración. Y por eso que comiencen, que se liberen a los presos políticos que hay en Venezuela, que regresen los exilados, que se detenga la persecución y la criminalización de la disidencia, el acoso a los periodistas y por supuesto el respeto a la soberanía venezolana, no permitir la injerencia cubana en el destino de nuestro país. Esas son las evidencias, esos son los primeros pasos que tienen que darse para que en Venezuela se pueda reconstruir la confianza entre venezolanos y de los venezolanos hacia sus instituciones. Yo tengo mucha confianza en el pueblo de Venezuela. Hemos visto cómo se ha actuado pacíficamente, con respeto, con genuina compasión hacia los hermanos que sufren dolor y pérdida en estos momentos. Y tiene que haber por parte de las autoridades venezolanas el mismo respeto hacia todos los venezolanos y hacia nuestra Constitución, que es clara e inequívoca. Eva, ya te voy a dar la oportunidad de responderle porque sé que sonreías en algún momento de la respuesta de la diputada, pero antes de despedir a María Corina Machado, me pregunto si ya con todos los procesos electorales vividos en Venezuela, ya están todos los bandos de acuerdo que las reglas de juego funcionan, que esas son las que sirven y que aquí las cosas están dadas para que hayan unas elecciones libres y transparentes. Lo que está claro es que las elecciones no han sido limpias, libres y transparentes. En Venezuela los empleados públicos son perseguidos, muchos piensan y les hacen creer que su voto no es secreto. Hay un abuso brutal de los recursos del Estado, no solamente los recursos económicos, los empleados públicos, la infraestructura del Estado. Ha habido un diseño del proceso que es realmente ventajista a favor de quien ejerce la presidencia y compite desde el Estado, todo el uso del aparato del Estado. Y por supuesto estamos exigiendo que el rol de las Fuerzas Armadas sea un rol absolutamente institucional, que se limite a resguardar la integridad y el orden público y no intervenir intimidando a los ciudadanos. Esto es necesario, es indispensable. Los venezolanos queremos elecciones limpias, libres y justas que permitan el ejercicio de la soberanía popular, porque solo así tendremos soberanía nacional y solo así podremos tener una Venezuela que avance en este proceso de transición democrática y pacífica y como un factor de estabilidad para toda la región de América Latina. Gracias, María Corina. Gracias. María Corina Machado, ella es diputada opositora de la Asamblea Nacional. Te doy la palabra a ti, Eva, tu respuesta a los comentarios de la diputada.
Bueno, no me gusta perder mucho tiempo respondiendo a una persona así, pero entonces, según la lógica de María Corina Machado, si todas las elecciones en Venezuela no son limpias, no son legítimas, no son transparentes, entonces la elección en la cual ella ganó no es legítima y ella no es ninguna diputada. O sea, es una lógica ridícula porque, como decía antes, solo cuando ellos ganan está bien el sistema electoral y cuando no. Y no hay que reiterar tantas veces, Patricia, lo que ya todos sabemos y se debería transmitir de una forma seria, que es que el proceso electoral en Venezuela ha sido certificado por la gran mayoría de observadores internacionales, de cuerpos especializados en eso, como uno de los mejores sistemas electorales del mundo, transparente y legítima. Entonces, mucho mejor, por ejemplo, de lo que existe en Estados Unidos. Y por otro lado, para aclarar una cosa, si el vicepresidente Maduro en este momento es juramentado como un presidente interino, deja de ser vicepresidente y entonces así puede ser candidato a las próximas elecciones presidenciales. O sea, es siempre un discurso que distorsiona y me parece una falta de respeto inmensa que en estos momentos de dolor que está sintiendo el pueblo de Venezuela y muchos alrededor del mundo, que se enfoca en unos temas así de golpismo, porque al final es lo que es el discurso de esa señora es siempre buscando la manera de desacreditar y deslegitimar el gobierno de Hugo Chávez y ahora los que lo han sucedido. Creo que lo importante aquí, Patricia, destacar simplemente que hoy hemos perdido un gran líder latinoamericano, pero también internacionalista, una persona que dio una inspiración al mundo, que cambió también en gran parte la cara de la lucha por la justicia social, dio voz a esa lucha digna y es alguien que es apreciado por millones y millones de personas alrededor del mundo y eso lo estás viendo tú allá en Venezuela y lo están viendo otras personas a través de otros medios, distintos medios de comunicación alrededor del mundo. Pueden intentar distorsionar la imagen del presidente Chávez, pero nunca van a lograr distorsionar la persona de Hugo Chávez. Él es una persona, ha sido una persona honesta, sincera, dedicado, quien se entregó alma y corazón a su pueblo, a su patria y bueno, será siempre amado por su pueblo y por sus seguidores. Ahora, Eva, consultando las opiniones de algunos analistas mucho más distantes del gobierno de Hugo Chávez, algunos de ellos coinciden en que Hugo Chávez pudo lograr todos, digamos, sus conquistas sociales, lo pudo haber hecho sin tanta agresividad en su discurso, en su mensaje, sin promover esta lucha de clases. ¿Tú cómo lo ves? Es que Chávez no promovía una lucha de clase, que existe una lucha de clase. Es como los que lo acusaban de polarizar a Venezuela, entonces están desconociendo de manera, creo yo, a propósito, pero tal vez por ignorancia, el hecho de que Venezuela era ya un país muy polarizado. Lo que pasa es que antes de que Chávez fuera electo por primera vez en el 98, la gran mayoría polarizada no tenía voz, no tenía acceso a medios para expresarse. Entonces, tal vez esa polarización no se destacaba tanto, no se conocía tanto afuera de Venezuela, pero los venezolanos y las venezolanas no deberían negar eso, menos los que han crecido en estos años, ¿no? Durante el gobierno de Chávez. Pero yo creo que el discurso del presidente Chávez tenía su lugar, él tenía sus momentos, también tenía un discurso a veces muy sutil, muy suave, muy dulce, cantaba y recitaba poesía, declamaba, o sea, una persona de amplias características y capacidades que se sabía conectarse con su audiencia. Y cuando se hablaba tal vez de esa forma que califica como agresiva, porque estaba con la pasión adentro y la rabia que sentía frente a esas injusticias y eso se expresaba a través de su voz, porque como decía antes, una persona muy sincera, no se escondía quién era Hugo Chávez, no había un Hugo Chávez en las pantallas y otro Hugo Chávez detrás de la pantalla, era Hugo Chávez, era él y eso era también uno de sus más grandes fortalezas, el hecho de que él no tenía
tenía que esconder nada, era orgulloso de quién era él y de esa manera pues los demás se hicieran orgullosos de él. Al mismo tiempo hay que también reconocer el otro lado, o sea, de la moneda, el discurso agresivo de los llamados adversarios, o sea, del gobierno de Estados Unidos, siempre con sus declaraciones intentando desmoralizar, socavar, desacreditar la democracia venezolana y el gobierno de Hugo Chávez, intentando vincularlo con terrorismo, con narcotráfico. O sea, eso es una agresión incluso más allá de palabras, porque ahí pueden actuar con acciones concretas que son peligrosas, que ponen en peligro la soberanía de Venezuela. Entonces, y otro discurso cuando se ignora la mayoría del país o los minimiza o hablan con términos racistas o simplemente un desprecio hacia la mayoría de la población venezolana, que sea por su nivel de educación o su color de piel o su forma de hablar, eso es un discurso agresivo. Y yo creo que el presidente Chávez en muchos casos respondía frente a esas agresiones de una manera pues defensiva, buscando cómo proteger a su pueblo. Ahora, ya para terminar, antes de irnos a una pausa comercial, Eva, muchos también coinciden que quizás el modelo social, el modelo chavista, el modelo bolivariano de inclusión social no es sostenible en el tiempo, sin importar si Chávez está o no está al frente de ese modelo, porque es un modelo, dicen, paternalista y que lo que incentiva es la desaceleración económica porque no promueve la productividad interna, porque desalienta a la inversión nacional, a la creación de empleos. ¿Cómo lo ves tú? Creo que es el contrario. El desempleo se ha reducido durante el gobierno de Chávez en más de la mitad. Era más de 16% cuando él llegó al poder en el 98. Hoy está en menos de 8, 7. Ha llegado incluso a 6 punto algo en los últimos meses. Entonces, eso de nuevo son distorsiones. Producción. ¿Cuántas veces el presidente Chávez en los últimos años realizó actos públicos para acelerar la producción nacional? Haciendo reuniones públicas, además, con empresas privadas, para crear así empresas mixtas con el Estado, para darles créditos a las empresas privadas, para así de esa manera impulsar la producción nacional, buscando la manera de diversificar la economía venezolana, de no dependerse tanto del petróleo. Esa era una de las políticas principales del gobierno venezolano. No se puede negar, Patricia, que Venezuela es el país con las más grandes reservas petroleras del mundo y es su principal ingreso. Obviamente hay una gran dependencia en eso, pero Chávez estaba muy claro de eso y por eso estaba impulsando nuevas formas de diversificar esa economía, los acuerdos que han hecho con otros países alrededor del mundo, ampliándose más allá de los Estados Unidos, que así era antes, en los años 90, Rusia, China, todo América Latina, ¿no? Asia, África. Esas son relaciones que van a traer a Venezuela grandes beneficios en cuanto a su desarrollo económico, su desarrollo de la infraestructura del país, la producción nacional, el intercambio internacional. O sea, yo creo que muchas veces lo que dicen los críticos es simplemente porque quieren descalificar la gestión del hombre Hugo Chávez sin realmente tomar en cuenta los hechos de esa gestión. Y yo creo que los hechos hablan por sí solos. Es un modelo sostenible, es un modelo colectivo hoy en día, una producción creciente. Y yo creo que vamos a ver que el chavismo llegó para quedarse. La revolución bolivariana no estaba aquí de paseo. Es algo que ha llegado y que ha transformado el país para siempre. Eva Gollinger, periodista estadounidense, hablándonos desde Nueva York. Gracias por acompañarnos en esta cobertura especial donde estamos recordando a Hugo Chávez. Vamos a la pausa y regresamos con más después de unos mensajes.